Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El cambio climático es uno de los desafíos más importantes que el mundo podría enfrentar en los próximos años. Guatemala no estará ajeno a esta situación, pues según Germanwatch, se encuentra en la lista de los 10 países más vulnerables de los efectos del cambio climático, debido a la pobre capacidad de respuesta del país ante estos fenómenos globales. Según datos de la Organización Mundial de Meteorología, la temperatura del planeta está en aumento. De hecho, el 2017 fue uno de los más calurosos jamás registrados, con una temperatura media global de la superficie de la Tierra 1.1 grados centígrados más alta que el promedio. En países como Guatemala, los primeros efectos del cambio climático comenzarán a sentirse en temas relacionados al recurso hídrico. Según el primer reporte de evaluación del conocimiento de cambio climático en Guatemala, en los próximos 30 años, la disponibilidad de agua disminuirá de manera importante debido a una reducción de entre 8 y 23% en las lluvias, mientras la temperatura aumentará entre 1.5 y 3 grados centígrados. Esto afectará de manera muy importante a la agricultura y la generación de energía eléctrica, entre otros sectores. Los efectos del cambio climático y de la escasez de agua se sentirán primero en los sectores más pobres de la población. De hecho, muchos pequeños agricultores reportan que ya es muy difícil predecir el inicio y el fin de la temporada lluviosa, lo que les complica determinar el mejor momento para trabajar sus siembras. Las sequías también se han extendido en el país y el llamado corredor seco se está expandiendo a la parte sur del Quiché, Huehuetenango y el norte de Petén. Incluso lugares en donde hoy el agua es abundante, como las Verapaces, podrían comenzar a sentir los efectos de la escasez de agua en los próximos años. En este contexto, los expertos aseguran que el problema de países como Guatemala es la poca capacidad que existe para manejar el recurso hídrico. No existen políticas públicas para el manejo del agua que permitan proteger y hacer un uso adecuado de las múltiples fuentes que todavía existen en el país. De ahí que veamos ríos y lagos completamente contaminados y usos inadecuados de las fuentes subterráneas que ponen en riesgo la sostenibilidad de este recurso vital. Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de expertos en cambio climático sobre la situación del agua en el país y las medidas que deberíamos estar tomando en los próximos años para asegurar su cuidado y sostenibilidad. Buenas noches. Esta semana se publicó un estudio sobre el agua en Guatemala y queremos discutir sobre los principales hallazgos de este estudio, ya que plantea ciertos escenarios difíciles para el país en los próximos 20 o 25 años. Y tenemos a los invitados que fueron parte de ese estudio y a un analista adicional para poderlo discutir. En primer lugar, tenemos al ingeniero Edwin Castellano, quien es decano del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle. También el ingeniero Alex Guerra, director general del Instituto del Cambio Climático, y al ingeniero José David Díaz González, coordinador de gestión del agua de The Nature Conservancy para Guatemala y México. Muchas gracias por estar en esta noche para discutir de este tema que para ya muchas personas en Guatemala es un tema crítico, porque si bien hay un porcentaje de la población que tiene agua todos los días en su casa y que pareciera que el agua no es un problema porque así ha vivido todo el tiempo, dentro de la ciudad capital, por ejemplo, hay ciertas zonas en las cuales el agua, si bien les va, llega una vez al día, 2 veces al día o a la semana incluso. Pueden pasar días sin el vital líquido, y lo que ustedes planteaban en el estudio que publicaron en esta semana, entiendo, es de que esta situación se puede agravar. Es decir, no solamente ya no vamos a tener una mala gestión del agua, sino además se va a disminuir la cantidad que podamos tener disponible en el futuro. Licenciado o ingeniero Castellanos. Doctor, de hecho. Doctor Castellanos. ¿Cuáles son esos hallazgos? ¿En dónde están las principales alertas que tiene este estudio?
Sí, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Tal vez quisiera empezar aclarando que el estudio todavía está en proceso de completarse y la publicación que hicimos la semana pasada es una publicación preliminar. Este es un estudio que empezamos a principios de este año y el mismo involucra 2 procesos de revisión. Lo que hemos terminado ahora es el primer borrador del estudio y ese primer borrador está en proceso de revisión actualmente. En septiembre tendremos un segundo proceso de revisión y esperamos ya publicar la versión final a principios del año entrante. Entonces los resultados que se han compartido hasta el momento pues se deben de considerar preliminares, pero en términos de los modelos climáticos, que es de donde salió la información publicada en términos de cantidad de agua, pues los modelos sí, los datos ya son bastante más definitivos. Básicamente lo que hicimos fue agarrar todos los modelos de cambio climático que han sido realizados para el país y hacer un análisis de qué tanta variabilidad había entre los modelos y luego después de eso obtener ese rango de predicción que nos daban los modelos. Al año 2050 los modelos muestran que la lluvia va a disminuir entre un 10 y un 25% y también paralelamente la temperatura va a ir aumentando ya sea entre un rango de 1 a 3 grados centígrados. En términos de disponibilidad del agua, ¿y en qué regiones del país sería más sensible los efectos de estas proyecciones que ustedes están haciendo? Doctor Guerra, porque también creo que es doctor, ¿verdad? Disculpen Sí, que los gracias. estaba No hay problema. confundiendo. Sí, pues en todos los estudios que se han hecho, que ya son varios, que son los que se revisaron de los últimos 18 años más o menos, estudios de clima futuro, uno de los avances que ha habido es en la resolución espacial. Los primeros estudios, todo el país era un píxel, ¿verdad? O 4 píxeles. Entonces ahí todavía falta mejorar. Pero Afinar lo por que regiones. vemos Hacer más por detalle regiones, geográfico. exacto. Por regiones, pues se ve en el corredor seco. Es que es pues del oriente, pero que incluso este se extiende hasta parte de Totonicapán, ¿verdad? El sur de Quiché. Toda esa parte entre las regiones montañosas que tenemos en el país es una de las regiones en donde se espera que baje la lluvia. La disminución es generalizada, o sea que es en todo el país, pero ahí es donde es más sensible porque ahí la lluvia comparada con el resto del país es más baja. También se esperan disminuciones en la franja transversal del norte, pero ahí es una de las regiones donde más llueve en el país, entonces ahí tal vez no se note. Pero Lo sí afectaría importante, a cultivos, por ejemplo. exacto, Que están acostumbrados a cierto patrón de lluvia. a eso vamos, a los patrones de lluvia, que estos estudios nos dan promedios y pareciera que un 10% no es tanto, pero dentro de esos promedios hay que tomar en cuenta también esa variabilidad que se da entre meses, pero también entre años. Y entonces eso es lo que preocupa, que en el mismo año podemos tener un mes bastante seco y luego tener incluso inundaciones, ¿verdad? Como se dio en la franja transversal del norte este año, que se tenían inundaciones en la temporada seca, ¿verdad? Y ahora el mes de julio pues fue bastante seco en todo el país, ¿verdad? Y entonces esto es lo que preocupa, que se den esa variabilidad a lo largo del año. Doctor Díaz, porque también creo que es doctor, ¿verdad? O sea, qué pena. Todavía no. Disculpe. Bueno, en el proceso le decimos doctor de una vez. Entiendo que ustedes trabajan con ciertos proyectos en donde de hecho ven los efectos que pueda tener pues el llevarle agua a las comunidades o ciertos proyectos de conservación del agua. Hasta el momento, ¿notan ustedes ya cierto cambio en el clima que pueda estar agravando la situación que ustedes han observado a lo largo de 15 años, entiendo que han estado en Guatemala? Yo creo que lo interesante, bueno, primero gracias por la invitación. Lo interesante es ver también la percepción de las personas que están sufriendo en campo esta situación de la variabilidad climática. Y frente a esos cambios, las personas, el planteamiento que se les propone es el proceso también de adaptación. Y la adaptación viéndose como responder ante una situación inminente o que puede darse o que las probabilidades de los modelos así lo dictan,
pues obliga a establecer estrategias y esas estrategias van acompañadas de acciones, acciones que en algunos casos son piloto, otras son acciones propias de las comunidades que han venido desarrollando tradicionalmente. Y esto es un trabajo interesante que se ha desarrollado en el marco de un proyecto que tuvo por nombre Clima, Naturaleza y Comunidades, que de hecho la Universidad del Valle y entiendo que también el ICC estuvieron participando. Y es entender cuál es la condición que se puede dar y a partir de eso hacer los ajustes en actividades agrícolas, productivas o incluso de subsistencia para poder aprovechar mejor el agua en el tiempo que está disponible. Lo cual pues también nos trae a la dificultad de saber con base a modelos ya más calibrados o la propia información del día a día cuánto es lo que está existiendo de disponibilidad de agua para poder mantener los cultivos con una calidad suficiente y que no suceda como ha venido sucediendo y de hecho se presentó frente a esta canícula larga que hemos tenido, que muchos cultivos que están previstos para que tengan 15 días de lluvia o un poquito más probablemente, estén en pleno decaimiento o en proceso de marchitamiento, precisamente porque no tienen suficiente agua para poderse mantener. Entonces, es un proceso de adaptación. Nosotros hemos trabajado mucho en esto. Es quizás de los temas que como organización para Guatemala nos interesa más y estamos con eso en mente. Ajá. Hay personas, como digo y decía al inicio, que hoy en día no tienen acceso al agua o lo tienen de una forma muy limitada. Ustedes que se dedican a estudiar el tema, con la cantidad de agua que tenemos actualmente en Guatemala, la disponibilidad que se tiene, ¿es justificable que ciertas personas no tengan acceso al agua? Sí, es una muy buena pregunta porque en efecto la geografía de Guatemala, la posición geográfica que tenemos, hace que en el país realmente tengamos exceso de agua. Básicamente hemos crecido en una cultura en la cual el agua no es limitante, pero lo que ocurre son varias situaciones. Por un lado, tenemos que el promedio de cantidad de agua disponible sí es muy elevado, pero ese promedio de nuevo esconde algunas variabilidades que son importantes. Por un lado tenemos una variabilidad geográfica, es decir, las áreas, por ejemplo, de occidente del país tienen mucha más lluvia que las de oriente, y por otro lado también tenemos una variabilidad temporal que ya se ha mencionado. En algunas áreas del país pasamos 6 meses o más sin lluvia. Y entonces lo que ocurre es que en promedio sí hay suficiente agua, pero en algún momento dado esa agua puede escasear. Y no solamente porque no llueva, sino también porque en algunos lugares donde hay mucha concentración de población o mucha demanda de la agricultura para riego, esa agua va a escasear. Entonces siempre es el balance entre lo que está disponible por la lluvia y lo que consumimos dependiendo de los requerimientos de los hogares o de la agricultura y la industria. Fuera de cámara, el doctor Guerra hacía un comentario sobre la disponibilidad de agua en Alta Verapaz y el acceso que tienen. Pero se nos terminó el tiempo en este segmento y quisiera que empezáramos con ese tema en el siguiente. Continuamos en Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre el tema del agua. Fuera de cámara, doctor Guerra, usted hacía el comentario, insisto en esta pregunta, en que en Alta Verapaz se registra de las más altas cantidades de lluvia en el país y sin embargo hay personas que no tienen acceso al agua. Un poco por ahí va mi pregunta, digamos, ¿qué está fallando en ese caso? Sí, pues yo creo que el caso de Alta Verapaz es el caso extremo y tal vez ejemplifica el problema que tenemos ya en el país y que hemos tenido por mucho tiempo. Y este consiste en la administración del recurso, que aunque haya físicamente en un territorio, si no se tiene la inversión adecuada para que hayan sistemas que lleven agua hasta los hogares de los guatemaltecos y un sistema administrativo que le dé mantenimiento, que si hay algún problema se corrija rápido, entonces
se da esa situación. Alta Verapaz, que es un departamento en donde en la mayoría de su territorio llueve todo el año, es donde más hace falta la provisión de agua domiciliar. Entonces eso lo ejemplifica, pero uno lo ve en otros lugares del país. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Zacapa, por la Sierra de las Minas, en San Jerónimo, en la costa sur, incluso en Santa Lucía, Cotzumalguapa, que es uno de los lugares donde más llueve de todo el país en cantidad de agua. A veces, precisamente en la temporada de lluvias, se queda uno sin agua, porque se ve afectada la tubería y entonces varios días pasan mientras detectan en dónde está el problema y en dónde se gestionan los repuestos. Entonces toda esta parte de administración del recurso que lo vemos pues afectando a los hogares es en general un problema que tenemos en el país, y aquí es donde viene el concepto de seguridad hídrica, que es el que se está manejando a nivel mundial, y que es que precisamente el agua sirva para cubrir todas las necesidades básicas del ser humano, pero también que se cubran todas las otras demandas para producción, para los ecosistemas, y entonces que haya un balance y que entonces el agua se convierta en un elemento de beneficio y prosperidad para el país, en lugar de ser fuente de enfermedad, de conflictos y de muchos problemas que ya vemos con las condiciones actuales. Pero si uno le quiere poner nombre y apellido a esto, son básicamente las municipalidades las que han fallado en la gestión del agua. ¿Debiera el Estado de forma centralizada desarrollar una estrategia más coordinada o seguir con este modelo en donde son las municipalidades de forma desconcentrada y descoordinada las que llevan o las responsables en principio por ley, las que tienen que gestionar el agua en los municipios? Doctor. Bueno, me la puso difícil porque en realidad es un problema que Guatemala ha estado tratando de resolver. Hay varias iniciativas de política que se han desarrollado como país para, en teoría, ayudar a orientar esto. Y en cada una han habido estrategias en las que priorizan la participación del Estado a través de sus diferentes entes ministeriales, principalmente el Ministerio de Ambiente. La participación de las municipalidades, en definitiva, es clave. Pero, vaya, sí es un problema que debe analizarse paso a paso, y quizás un punto clave es el desarrollo de la ley de aguas, que en algún momento debe ser elaborada, una ley marco que defina responsabilidades, defina también cuáles deben ser las obligaciones versus el servicio del agua en sí, que requiere un pago también. Es obvio que podemos esperar recibir el agua como un regalo. Es tal vez una situación natural del ser humano esperar eso, pero hay que recordar de que el agua que le llega a uno a su domicilio pues es entubada y requiere un tratamiento, tiene un costo, y el costo también que representa el que estemos asumiendo eso desde el punto de vista, que estén asumiendo eso desde el punto de vista de las municipalidades también dificulta de cierta forma la gestión. El hecho de que haya dificultades en cuanto a que se cubran las necesidades de la infraestructura y todo esto, pues sí es una obligación municipal, pero también depende mucho del hecho de hacerlo sostenible. El hecho de los subsidios es un punto. Y ahí, digamos, solo, perdón, hace años National Geographic sacó un artículo, hace una década, recuerdo más o menos, en donde decía el problema del agua es un problema económico, porque es un problema en donde la gente no está pagando el precio que debería pagar por el agua. ¿Es el caso de Guatemala o no? Sí, yo quería precisamente complementar en esos comentarios, porque ambos colegas mencionaron el tema de dinero, de inversión, y precisamente lo que nos está faltando en el país es invertir más en el recurso. Entonces la pregunta es, ¿quién invierte? Tendrían que ser los gobiernos locales, las municipalidades, pero muchas veces ellos correctamente dicen, vamos a invertir más, pero necesitamos apoyo de nuestros vecinos. Entonces, como usuarios del agua debemos de reconocer de que a pesar de que el agua es un derecho, no es un derecho gratis, porque se requiere dinero para asegurarse que el agua me llegue adecuadamente y de buena calidad.
Entonces, realmente, a su pregunta, Paula, anterior, de a quién debemos de responsabilizar, yo creo que es a todos los niveles, desde el usuario en cada uno de los hogares, en cada uno de los campos agrícolas, pasando por los gobiernos locales, las municipalidades, pero incluso también el gobierno central tiene un rol, especialmente en términos de dictaminar leyes, como ya se hablaba, la ley de agua que tanto necesitamos, y dictaminar estándares mínimos que todas las municipalidades deben de cumplir, porque si lo dejamos únicamente a nivel de gobierno municipal, pues vamos a encontrar mucha variabilidad. Algunas municipalidades que sí invierten, tal vez no lo adecuado, pero invierten, y otras que prácticamente dejan este tema por un lado. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que estar seguros de que todos los niveles interactúen. ¿Por qué razón al día de hoy no tenemos una ley de aguas? ¿Cuáles son los intereses de por medio? ¿Qué es lo que está evitando que se tenga una ley de aguas que sea coherente? Algunos piensan que no es necesaria una ley de aguas porque ya está regulado en ciertas leyes y dicen hay parte incluso de derecho consuetudinario al respecto. Sí. ¿Es así o no? Sí, yo, en mi opinión muy personal, yo creo que es resultado de que en Guatemala nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿verdad? Primero nos dividimos, nos criticamos, nos peleamos, no nos ponemos de acuerdo y entonces temas tan importantes como este, que lo que busca es el bienestar de todos, ¿verdad? Y el ordenamiento de todos, la certeza jurídica que es tan importante para, por ejemplo, las inversiones privadas. Si yo no sé si voy a tener agua a futuro, yo no me meto a invertir, ¿verdad? Históricamente sí sabemos que ha habido oposición de algunos sectores a que haya una ley, pero ese panorama ya cambió ahora radicalmente. Ahora, digamos, en los últimos años yo he estado participando en procesos de discusión de ley de aguas con distintos sectores y ha sido sumamente interesante cómo todos los sectores están pidiendo y casi exigiendo que haya una ley de aguas. Entonces, ese ya es un buen punto de partida porque ya marca que sí hay voluntad. El problema son los detalles. El problema es en los detalles y ahí es donde nos perdemos, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué se quiere regular? ¿Qué no? Ahí es donde nos cuesta mucho más llegar a ponernos de acuerdo. Yo recuerdo que en una de las propuestas de la ley de aguas está, por ejemplo, el hecho de que las personas tengan que registrar un pozo, ¿verdad? Y que tengan que pagar incluso por hacer un pozo. Y que entiendo que fue uno de los puntos más controversiales. ¿Es esto correcto o no desde la perspectiva de lo que ustedes han estudiado? Bueno, sin ser mi tema legal, hay un apartado en algún instrumento legal del país que habla de que los derechos del subsuelo pertenecen al Estado. Ahora me pregunto, ¿dónde está el agua subterránea? En el subsuelo. Entonces no sé si eso es también un punto a evaluar. Lo primero que deberíamos también valorar es el control de cuánta agua tenemos en el subsuelo y cuánto estamos, cuál será el punto crítico en el cual 20 nuevos desarrollos, 50 nuevos desarrollos, una escuela, un edificio sobre un mismo acuífero puede tener en la sostenibilidad del propio acuífero. Datos es un punto clave que por lo menos en el tema de aguas subterráneas necesitamos mejorar. Se tiene la intención de hacer una actualización de un estudio, por lo menos para la región metropolitana, que se hizo en el 79. El estudio daba algunos parámetros de la sostenibilidad de los acuíferos, pero la actualización de estudios, el partir de una línea base, el ver cuál es la situación actual y hacia dónde vamos con base a la modelación climática que existen, creo que es un punto a valorar y trascender más allá de una región metropolitana que probablemente podemos hablar que está en riesgo latente y se ve con cualquier visita que uno haga al asentamiento o a cualquier lugar complicado en cantidad de agua, en donde tenemos que trascender también hacia otras regiones. Me gustaría que ustedes también pudieran dar su opinión respecto a este tema controversial que es precisamente el tema de se tiene que pagar por hacer un pozo. ¿Se puede hablar de una propiedad privada en el agua, por ejemplo, o es necesariamente siempre recurso del Estado? Pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión.
Seguimos en Dimensión discutiendo sobre el tema del agua. Como les decía, me gustaría saber su opinión respecto al esquema de administración del agua subterránea, que, repito, es un tema controversial, sobre todo por los desarrollos inmobiliarios y también, digamos, en términos de cuando existe conflicto en cuanto a la utilización que hace del agua una empresa, por ejemplo, versus la comunidad que queda más abajo en un río. Eso es un tema de controversia que conforme siga siendo más escaso el agua, se va a incrementar, doctor. Yo creo que el tema de los pozos es fundamental. Ya se mencionaba que es necesario tener información y eso es lo que nos está faltando en Guatemala. Básicamente lo que tenemos que hacer es un balance hídrico de saber cuánto hay disponible y cuánto estamos utilizando, porque lo que tenemos que evitar es sobreutilizar, es decir, usar más de lo que realmente está cayendo en la lluvia. Y si no tenemos un control de los pozos, no podemos saber cuánto estamos utilizando. Entonces, más allá de crear un sistema demasiado burocrático para registrar, para pagar, sí es importante que se tenga un control de los pozos que existen, de los pozos que se van a abrir y de cuánta agua se está sacando de esos pozos. Porque precisamente por esa falta de control, en lugares de alta población como la ciudad de Guatemala y otras ciudades intermedias, básicamente estamos extrayendo tanta agua que el nivel freático, es decir, el nivel del agua subterránea, está cada vez más bajo, lo que está diciendo que estamos extrayendo más de lo que está entrando al sistema. Entonces es importantísimo realmente que más allá de pensar en un sistema de pagos o pensar que estamos privatizando el agua, lo que necesitamos es saber realmente cuánto estamos consumiendo para asegurarnos que no estamos pasándonos de ese límite. Pero claro, aquí el punto es, se puede saber, pero si ya de hecho lo que nos está diciendo es que estamos utilizando más agua de la capacidad que tiene de regenerarse, hay que darle una solución administrativa, económica, lo que sea. Sí. En este punto me gustaría agregar que lo que funciona en otros países normalmente es dar licencias o dar concesiones del uso del agua. Sí hay países en donde perdón, se ha tratado el agua como propiedad privada, pero son excepciones. Y ¿Cómo se maneja en Estados Unidos, por ejemplo? En Estados Unidos, por ejemplo, en California y en esa parte oeste de Estados Unidos, sí se maneja como propiedad privada. Chile es otro en donde yo tengo la propiedad, entonces la lógica es que si yo soy más eficiente y entonces logro cubrir mis necesidades, ahorro agua, entonces yo puedo venderle esa cantidad de agua a alguien más. En la práctica es muy complicado porque el agua no se puede mover de un lugar a otro tan fácilmente, ¿verdad? Entonces es una idea pues, que tiene cierta lógica, pero en la práctica es muy complicado. Sobre todo para hacer, digamos, algo muy dinámico, ¿verdad? En todo caso, lo que sí es importante es tener una licencia o un permiso, porque lo que yo como usuario lo que quiero es tener la seguridad de contar con el recurso, ¿verdad? En el largo plazo. Y también por eso es que interesa tener registro de usuarios y tener licencias para que yo, si tengo un pozo, no me quede sin agua o no tenga que estar invirtiendo cada vez más en hacerlo más profundo y después que esa agua se convierta muy cara, como el colega lo estaba diciendo, en bombear agua desde pozos muy, muy profundos, ¿verdad? Entonces sí a la larga es beneficio para todos contar con esos permisos. Y entonces se debe ¿Y debería de pagarse por los mismos? Se debe pagar. Eso también es un avance interesante que ha habido en esos foros de discusión que les contaba, donde yo he estado participando últimamente, en donde ya hay voluntad de pago en muchos sectores. Pero tienen que ser unos pagos pues razonables, ¿verdad? Tampoco se puede ser de cierta manera de que haga quebrar las empresas o de que no tome en cuenta la capacidad de pago, por ejemplo, de la población. Pero ahí es donde se puede ir manejando, ¿verdad? Con subsidios más dirigidos a la población con menos recursos. Y también dependiendo, ¿verdad?, un poco del tipo de uso. Definitivamente un uso doméstico para consumo humano es un uso primordial, sí, pero luego ya un uso agrícola, un uso industrial también es importante productivamente hablando, pero ya tendría que tener otros costos porque ya estamos a otro nivel de necesidad humana. Y así es en los países. Normalmente tienen un costo para actividades agrícolas, industriales, también para
uso domiciliar. La gran ventaja del uso domiciliar es que consume muy poca agua. Si vemos las recomendaciones mundiales que hay, digamos, para las necesidades, son 150, puede variar, ¿verdad?, según área urbana y rural, pero digamos 150 litros por persona por día. Si hacemos esos cálculos, a ver qué nos dice el censo, ¿verdad?, en cuanto a la cantidad de guatemaltecos que somos, pero aún viendo unos 20 millones de personas, se necesitaría solo alrededor del 1% de toda el agua de Guatemala para cubrir las necesidades de todos, ¿verdad? El problema es cómo llega esa agua hasta los lugares rurales, ¿verdad? Pero en cantidad hay suficiente. Sí, es un punto importante solo ese 1%, porque a pesar de que, bueno, como usted decía, el agua domiciliaria es muy baja, aunque le sumemos el agua agrícola, el agua industrial, en Guatemala no llegamos ni al 15% de la disponibilidad de agua en cuanto a en lo que usamos. Quizás un punto interesante del esquema de plantear pagos no necesariamente es para poder, digamos que mantener una estructura burocrática que es razonable, que es una discusión que se genera. ¿Cuál va a ser el destino de los destino de fondos? esos fondos? Quizás el planteamiento más allá debería ser también cómo vamos a invertir esos fondos para mantener las fuentes que apoyan a recargar los acuíferos, a mantener bien los ríos, a mantener el cauce limpio. O sea, hay elementos ahí que creo que vale la pena evaluar también al momento de hablar de Invertirlos en la pagos. misma sostenibilidad de los recursos Exactamente, hídricos. y esa es, si hablamos desde el punto de vista de un esquema de mantener el balance hídrico, va hacia eso, hacia que la inversión debe ir para restaurar o manejar la calidad de agua que se está recibiendo. Y hablando de calidad de agua, sí tenemos también un problema en eso, y eso es un problema que aparte de la cantidad, la calidad también es un manifiesto importante desde el punto de vista de la gestión. Al momento de usted hablar con un alcalde, que él es más fácil purificar el agua que se va a tomar la comunidad del río o abrir un pozo, es ahí donde se plantea la duda, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con respecto del agua, de las aguas negras, ¿no? Y el tema de calidad va muy amarrado con la inversión, definitivamente, porque parte del problema es que en cualquier lugar del país estamos realmente pagando lo que cuesta, si mucho, traer el agua a nuestra casa, pero no estamos pagando lo que cuesta limpiar esa agua, y por lo tanto estamos tirando el agua sucia, contaminando todo el agua superficial que existe en el país y reduciendo la disponibilidad de agua. Otro tema que es importante y que ha tomado relevancia en los últimos tiempos es el conflicto que puede existir entre distintos usuarios de agua. Háblese, por ejemplo, de ríos que son utilizados para el riego de ciertos cultivos o bien, por ejemplo, para el tema de hidroeléctricas, y que pareciera que pudieran entrar en conflicto con las comunidades que están abajo o alrededor. ¿Cómo resolver este tipo de problemas? Sí. Hay una muy buena experiencia en la costa sur, precisamente. Sí, a eso me quería referir. La crisis que se dio en el año 2016, cuando pues salió a luz que un río se secaba, en este caso el Madre Vieja, así como ese eran 4 ríos que se secaban, y que no fue el primer año, ya había una historia de que se secaba en parte de enero, febrero, marzo, que es la época en que los caudales son más bajos. Lo positivo es que de esa crisis surgió un proceso de diálogo entre distintos actores. Es muy interesante. Nosotros lo documentamos gracias al apoyo de la Unión Europea, porque fue una experiencia muy interesante, en donde veíamos también actores que tal vez no se hablaban o no habían canales de esa comunicación, y que se sentaron con el liderazgo de la gobernación de Escuintla, pero estaban las municipalidades de Tiquizate, de la Nueva Concepción, los comunitarios también de estos municipios, las empresas de los cultivos principales del área, y aunque al principio no parecía diálogo, porque era mucho de señalarse, ¿verdad? Y de reclamos. Yo creo que de reclamos y desahogarse, que siempre es importante al inicio, pero esto derivó en que por 3 años esos ríos ya no se han secado, y se logró una coordinación en el uso del agua, porque el agua es necesaria, no se puede dejar de usar, pero se logró
basado en la medición, que era, digamos, algo que aquí ya se ha mencionado, cuánta agua lleva el río, cuánta necesitamos. Entonces, cuando hacíamos ese balance, y el caso de Madre Vieja lo tengo muy presente, si habían 10 metros cúbicos de agua, las necesidades eran 14. Y además tenía que llegar una parte importante del caudal a la desembocadura. Entonces la demanda era mucho mayor que la disponibilidad. Entonces eso sirvió de base para decir, bueno, todos tenemos que usar menos agua de la que necesitábamos, pero se logró. Y ahora el río por 3 años ya ha estado con agua en la parte más crítica. Entonces yo creo que el mensaje de eso es que a pesar de que no hay una ley y a pesar de que no está todo lo ideal, sí se pueden lograr esos consensos, ¿verdad? Y sí se puede hacer que el agua beneficie a todos sin que tengamos que estar en un conflicto, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado hasta el momento el Ministerio de Ambiente en todo esto? ¿O ha estado perdido? Bueno, el Ministerio de Ambiente fue el que lideró la propuesta de agua que estaba discutiéndose en el Congreso, que luego pues se quedó otra vez perdida. Pero realmente el Ministerio de Ambiente es el rector en el tema de recursos naturales, en el tema ambiental. El Ministerio de Ambiente emitió en el 2006 un acuerdo ministerial que regula todas las aguas servidas que estamos tirando a nuestros ríos, a nuestros lagos. Desafortunadamente ese acuerdo ha ido posponiéndose, las municipalidades cada vez piden más tiempo para implementarlo, pero ese acuerdo ya solucionaría muchísimo del problema porque limpiaría o ayudaría a limpiar muchos de los cuerpos de agua Y superficiales. ese sería el tema del próximo segmento, cómo manejamos el tema de la contaminación del agua. Pero se nos terminó el tiempo, continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre un tema que es controversial hoy en día y que puede llegarlo a ser muchísimo más en el futuro si es que se cumplen las proyecciones de crisis que podría darse por el cambio climático, la mala administración y otros factores. Pero el punto que nos ha faltado discutir es el tema precisamente de la contaminación del agua. Una cosa es el agua que tenemos disponible, lo que viene de la lluvia, la gestión, pero obviamente tenemos un grave problema con el tema de lo que se tira a los mantos acuíferos, digamos, por contaminación de lo que hacen las ciudades, lo que hace la contaminación que generan las empresas. ¿Cómo gestionar eso cuando tomamos en cuenta que muy pocas municipalidades de hecho cuentan con plantas de tratamiento y no sé cómo estará el tema de las empresas, si cumplen o no con la regulación? Sí. Doctor. Sí, es un problema gravísimo porque, como ya decíamos anteriormente, Guatemala tiene abundante agua. Básicamente no llegamos ni siquiera al 15% de uso de la totalidad de agua disponible, pero agarramos un poquito de esa agua que tenemos disponible, la ensuciamos y ya sucia la regresamos al entorno. Es como que si yo agarrara algo, ensuciara con un poquito de agua todo el vaso, Y es suficiente el vaso para que ya no completo esté... ya nadie lo quiere tomar. Claro. Entonces, eso es literalmente lo que estamos haciendo. Básicamente usamos el agua, vamos al baño, yo siempre pregunto a mis alumnos, ¿saben ustedes qué pasa cuando echamos agua en el baño? ¿A dónde va a parar esa agua? La mayoría de la gente no lo sabe porque no nos preocupa. El inodoro se la lleva y se desaparece, pero resulta que ese inodoro va a tirar esa agua al río más cercano de mi casa, del río va a parar a un lago y del lago va a parar al océano. Entonces definitivamente, por un lado estamos limitando nuestra disponibilidad de agua superficial y por otro lado estamos afectando seriamente el entorno ambiental. Más allá del impacto a los humanos, estamos también impactando la vida que se debería de dar en esos cuerpos de agua. Hace bastante tiempo, hace como unos 5 años, sacaron un dato de que el 90% del agua disponible en Guatemala de superficie está contaminada. ¿Es ese dato correcto o está sobreestimado? Es imposible de saber. Precisamente hemos discutido mucho ese tema. En general hemos hablado que nos falta información en Guatemala. Ese es un dato estimado, nunca se ha medido.
podría estar un poco sobreestimado si ponemos a pensar que en las fuentes de agua en las montañas el nivel de contaminación va a ser muy bajo, pero en general ese dato está derivado del hecho de que la mayoría de las municipalidades del país no tratan el agua. Entonces, asumimos que la mayoría del agua sucia está llegando a ensuciar los ríos y los lagos. Un tema que está ahorita de moda, doctor Guerra, mire cómo lo estoy degradando, de doctor a licenciado, es el tema del plástico. Ese es un tema a nivel mundial. Este es un tema, digamos, no de Guatemala. De hecho, en Chile es interesante que el gobierno de la presidenta Bachelet estaba proponiendo que se limitara el uso de las bolsas plásticas en las áreas costeras, y luego llegan a Pinochet y dice va a ser en todo el territorio. Y entiendo que hay, digamos, hay una propuesta de un reciente invento de que inventaron bolsas plásticas que con el contacto en el agua se disuelven, y hay todo un avance tecnológico. Pero sin duda alguna el plástico nos ha facilitado muchísimo la vida, y eso no se puede negar. ¿Es razonable la discusión que se está dando con el plástico y la contaminación que genera en el agua, en los mares, o no? Pues es razonable bajo el punto de vista que sí tiene un impacto, sobre todo en la vida marina, ¿verdad? Ahí es donde empezó toda esta campaña mundial, porque sí, como el mar está lejos, la mayoría no lo vemos, y esto es lo que empezó, digamos, a documentarse del grado, digamos, de impacto que estamos teniendo en los océanos. Sin embargo, cuando uno lo ve en perspectiva de los desechos sólidos, y esos son datos del Ministerio de Ambiente aquí en Guatemala, pero es parecido a datos que hay de otros lugares, el 9% de nuestros desechos sólidos son plásticos. Lo que va a parar finalmente a los ríos y a los lagos. Y lo que en Guatemala, de todo lo que se genera, un 9% es plásticos. Entonces, enfocarse solo en los plásticos es dejar ese otro 91% del problema sin resolver. Para Guatemala, la gran ventaja es que alrededor del 50-60% de los desechos son orgánicos y biodegradables, o sea, son cosas desechos que se pudren. De comida y cosas así. Exacto, desechos de comida, de vegetales. En peso normalmente es que uno mide los desechos, y el problema de estos es que al podrirse, digamos, al ir a parar a los cuerpos de agua, contaminan, ¿verdad? Consumen el oxígeno, entonces es una fuente más de contaminación para nuestros ríos. Entonces sí es un problema el plástico, pero no es el único, y también se están tomando medidas tal vez muy extremas, porque no podemos prescindir del plástico, ni siquiera el que se usa una sola vez. Por ejemplo, las jeringas, regresar a usar jeringas de vidrio, no, regresar a los años 70. Y se necesita que sí se usen solo una vez. Entonces hay que ser pues muy medido, muy mesurado en cuando se buscan. Y si vamos, por ejemplo, a bolsas de papel, estaríamos también afectando los bosques, ¿o no? Dependiendo de dónde venga el papel. Sí, yo creo que en general muchos de los problemas ambientales son problemas de gestión, y como tal deben verse integralmente. Cada situación tiene diferentes aristas, y abordarlas independientemente creo que es lo que nos ha causado que veamos solo parte del problema. Al final, cuando hablamos incluso de lo del papel, depende de dónde viene. Si es de un bosque manejado, si es de una plantación, o si es de una tala ilegal, una cuestión así. Y lo mismo con la cuestión del agua. Estamos contaminando. A veces es algo tan sencillo como que la gente que tiene una vaquita la va a llevar a beber agua al río, ya con eso está contaminando. O sea, es una cuestión de escalas también, una cuestión de escalas, qué tanto daño estamos haciendo en una escala de individuo o como sociedad, y conectarlo hacia soluciones que también aborden cada escala en su justa proporción, lo cual digamos que no es un proceso fácil de resolver, pero sí requiere análisis y una actuación responsable de cada uno de los actores involucrados, que van desde el propio campesino que tiene su vaquita hasta el industrial, la municipalidad
y cada uno tiene una responsabilidad sobre un problema común. Creo que eso es lo que hay que abordar. ¿Y qué tanta responsabilidad, como usted decía, ciudadana existe en el hecho de que somos una cultura que está muy poco educada para reciclar, por ejemplo, colocar la basura en donde tiene que colocarse? Las carreteras del país literalmente son basureros. Sí. ¿Hay, digamos, una parte también de irresponsabilidad de parte de la ciudadanía o no? Sí, totalmente. Es básicamente un problema de todos y todos tenemos que contribuir a la solución. Y lo interesante es que a veces pensamos, bueno, es que así somos y así vamos a seguir siendo, y no es cierto. Estos problemas de basura en la carretera, por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos incluso, hace 50, 60 años se daban también. Los problemas que estamos teniendo ¿Y acá... qué cambio? ¿Tuvieron que poner a policías ahí que pusieran multas? Son tres cosas, ¿no? Poner policías, poner una ley que sí tenga un policía que la esté cuidando, educarse definitivamente, y también incentivos económicos. Cuando estamos tirando basura, estamos tirando dinero. Entonces, en la medida en que reusamos esa basura, estamos recuperando esos recursos. Entonces, esos son los tres ejes que tenemos que tener. Una buena ley con una buena policía que mantenga esa ley, educar a la población, es lo más difícil, pero es lo que al final de cuentas termina funcionando mejor en el largo plazo, y finalmente esos incentivos económicos. Bueno, ojalá funcione todo eso porque más nos vale como país, porque sin agua literalmente no hay vida. Así que más que un cliché es una verdad. Muchas gracias. Tal vez solo un comentario final, porque para no quedar en una nota negativa, es importante recordar que la naturaleza es muy sabia en ese sentido, y los cuerpos de agua se recuperan. A veces se habla del lago de Amatitlán que ya está echado a perder, ahí ya no nos preocupemos, eso es totalmente falso. Si dejamos de contaminar el lago de Amatitlán, solo él se recuperaría en un periodo más largo de tiempo. Podemos ayudarlo a que sea más rápido, pero los cuerpos de agua se limpian solos eventualmente. Entonces, si dejamos de contaminar, limpiamos los cuerpos de agua. Ojalá que así suceda, porque también, solo por observación, sin ser experto en el tema, uno ve también muchos ríos que se van secando conforme pasa el tiempo. ¿Eso se podría recuperar o no? Les dejo la pregunta para otro programa. Cuando nos inviten, con mucho gusto. Muchas gracias por todo. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué podemos hacer para cuidar el agua? Carla de León comentó, con cosas tan pequeñas como cerrar la ducha cuando nos enjabonamos ya estamos creando un cambio. Lo mismo cuando nos lavamos los dientes o lavamos platos. El punto es ser conscientes de nuestro impacto ambiental y a gran escala, creando leyes que obliguen a las empresas a ser respetuosas con el ambiente. Arnoldo Valli agregó, ya no contaminarla con desechos de palma africana ni desviarla para monocultivos. Alfredo Rivera Nisi comentó, aparte de los otros comentarios, evitar ya el crecimiento desordenado de la población, tala de árboles que ayudan a filtrar y dar vida, Ministerio de Ambiente actuar como se debe ante la contaminación, controlar los mantos acuíferos, vida de cada capa, crear pozos captadores de agua de invierno y reciclar, crear un sistema de distribución que logre llegar el agua necesaria a las viviendas sin privilegios.